Dicho eso, quiero invitar a la gente de RAU que nos acompañe, por favor, los profesionales que vinieron hoy, para que pasen adelante, por favor, los cuatro. Bueno, ustedes saben que la empresa RAU Ingeniería fue la que ganó la licitación. La jornada de hoy va a tener dos etapas. Va a tener una etapa de presentación va a tener una etapa de presentación del equipo consultor. Ellos van a también presentar algunos alcances del análisis y la caracterización territorial de la provincia. Y en una segunda parte van a presentar también la segunda parte del informe, y también ustedes pueden hacer consultas, pueden hacer preguntas, y la idea es que ellos también les respondan a ustedes respecto a lo que ellos les van a presentar. Sin miedo, porque ellos ya saben ya que ustedes no son como el monstruo de Viña, sino que son mucho más propositivos, así que le pueden hacer todas las preguntas, les pueden hacer preguntas, les pueden referir algunas cosas, algunos datos. Ellos también van a explicar parte también de la metodología, de cómo, porque ellos han terminado una primera etapa, pero han entrado a una segunda etapa ahora, que es el trabajo ya más territorial, de levantar información en las localidades, con las comunidades, y también en algún momento también les pedirán a ustedes alguna entrevista o alguna referencia para levantar información. Y después vamos a tener nuestro cierre y programación de la sesión 14, perdón. Ahí no hay problema. Del 14, que sería en el mes de mayo, pero ahí nos vamos a acordar la fecha y también conocer cuál va a ser el lugar que se va a proponer. Así que dicho eso, les pido que se presenten uno por uno, y ¿a quién le paso el control de nuevo? Está puesta la presentación ahí. Los dejo ahí con... Gracias, Jorge. Bueno, mi nombre es Cristian Enrique, soy el jefe de proyecto de este estudio, y bueno, me acompaña acá Mónica. Sí, Mónica Martínez, yo soy la coordinadora. Principalmente nosotros dos vamos a estar atendiendo consultas o cosas que se pueden quedar en el tintero, las podemos responder. Les voy a dejar ahí los datos de nuestro correo electrónico y teléfono. Y nos acompaña también Raúl Espinosa y Álvaro, que son nuestros profesionales de participación ciudadana, y sobre todo ellos van a estar en reuniones acá en el territorio para que los conozcan, por eso tenemos que estar acá, para que vean sus caras y ya no sean tan desconocidos. Si quieren también presentarse. Sí, buenos días a todos y a todas. Raúl Espinosa, yo junto a Álvaro, como decía Mónica, vamos a trabajar en el relacionamiento con las comunidades locales en este estudio, y eso, nos vamos a estar viendo en lo que viene. Nada que decir, yo soy Álvaro Velázquez, soy personal de apoyo. Con Raúl vamos a estar haciendo las reuniones, los talleres, los territorios, las entrevistas con los actores relevantes, de manera de elaborar, digamos, levantar la información que ustedes tienen respecto a los desastres y las amenazas que existen en el territorio. Sí, está puesta la presentación. Para el otro lado. No, para adelante. Bien, bueno, como Jorge presentaba, ¿no es cierto? Nosotros como equipo consultor vamos a presentar el estado de avance del estudio, que se titula, ¿no es cierto?, Análisis de riesgo territorial en el marco de desarrollo sostenible en la provincia de Quillota. Y me gustaría entonces partir con una pequeña reflexión respecto a la importancia de este estudio para la provincia, especialmente en términos de abordar transversalmente el tema de riesgo, ¿no es cierto? Porque normalmente hay aproximaciones más sectoriales que a veces invisibilizan aspectos más complejos del riesgo. Bueno, el objetivo del estudio básicamente es determinar el riesgo de desastre en la provincia, de manera tal de enfrentar de mejor manera los eventos de riesgo y potenciales riesgos futuros. Para ello, la idea, como señalaba Jorge, ¿no es cierto?, es entender bien cómo funcionan las amenazas, cómo funcionan las vulnerabilidades, para proponer acciones de prevención y mitigación que en lo posible se expresen en proyectos y en acciones concretas. Para ello, entonces, en particular, el estudio tiene como objetivo central aportar antecedentes técnicos para la mesa territorial que se ha formado con la alianza, ¿no es cierto?, entre el PNUD, la comunidad y los agentes privados. Para ello,
con el objeto de que tengan un documento que permita respaldar un plan de inversiones público-privado para enfrentar de mejor manera estos eventos. Entonces, yo diría que es un objetivo bastante interesante, pionero en términos de Chile, porque generalmente esto, como dije, no se aborda de una óptica tan integrada y holística como es el foco de este estudio. Para ello, el estudio consta de 3 etapas. Una primera etapa que es la que comenzamos en febrero de este año y estamos concluyendo ahora a fines de marzo, ¿no es cierto? Solamente un mes, una etapa muy cortita pero muy importante, que es la que queremos compartir con ustedes respecto a la caracterización del territorio provincial, ¿no? Todos los aspectos descriptivos, todos los aspectos que caracterizan el territorio, pero que van a ser la base para entender el nivel de riesgo futuro. Luego tenemos una etapa de identificación y evaluación del riesgo de desastres y de los escenarios de riesgo, donde ahí vamos a trabajar ya con ustedes, en el fondo, con la comunidad, rescatando aquellas amenazas, rescatando aquellas vulnerabilidades que ustedes ya están trabajando evidentemente, pero que necesitamos plasmarla ya en algo más formal, en un documento más concreto. Entender las vulnerabilidades, entender la amenaza, para luego combinarlas y poder generar escenarios de riesgo, es decir, cómo el territorio responde a distintos eventos, ya sea naturales, socionaturales o antrópicos. Esos son los 2 tipos de riesgos que nos vamos a enfrentar. Y finalmente, bueno, esta es la etapa 2, la más larga, ¿no? La que va a comprender mayor cantidad de tiempo. Después Mónica les va a explicar al final un detalle de esta etapa en términos de etapas y tareas concretas. Y finalmente una etapa respecto a la propuesta de acción y recomendaciones, donde vamos a también, junto a la comunidad, ¿no es cierto?, junto a los actores, esto es la idea de que este estudio sea con un fuerte componente participativo, de manera que no sean recomendaciones top-down, sino que más bien recomendaciones que surjan de las bases, para proponer acciones, proponer actividades, inversiones concretas para aminorar el riesgo de desastre. Eso es a grandes rasgos la etapa. Si hay dudas, le pueden intervenir o quizá al final es mejor anotar todas las dudas que puedan ir surgiendo. Respecto al término metodológico, que también después, a medida que vayamos avanzando, lo vamos a ir explicando un poco más de detalle. La primera etapa, que es la que me voy a referir ahora, básicamente tiene una fuente secundaria. Es decir, se revisaron distintos antecedentes publicados, documentos de distinta naturaleza, mapas, etcétera, que nos permitan levantar esta caracterización del territorio provincial. Por lo tanto, este estudio tiene un fuerte componente tanto de la comunidad como de las fuentes secundarias en términos metodológicos. Es un punto importante porque también el plazo del estudio es acotado. Bueno, antes de entrar entonces a los resultados propiamente tal, un breve paréntesis respecto a la parte teórica de por qué abordar el tema del riesgo, ¿no es cierto? Ya les comentaba, ¿no es cierto?, por qué es importante este tema, abordarlo de manera interdisciplinaria. Y un marco importante para centrar este estudio es el marco de Sendai. Es un marco que proviene de la discusión del marco de Hyogo, que fue el previo, ¿no es cierto?, que se hizo para abordar los riesgos a nivel mundial, el periodo 2005-2015, donde a nivel general podemos decir que estamos en un periodo de transición de paradigma, ¿no es cierto?, donde el paradigma de atender el riesgo de manera reactiva está pasando a un paradigma de entender el riesgo de una manera más preventiva, ¿no es cierto?, y más estratégica. Y para eso el marco Sendai nos da distintas prioridades, metas, objetivos, donde la gobernanza, la resiliencia, la coordinación entre actores es fundamental. Y ese es un punto de partida para entender este estudio, un estudio que emplea ese enfoque y emplea esa aproximación. Bueno, las metas de Sendai son varias, no las voy a leer en detalle, ¿no es cierto? Solamente apuntar a que en el fondo se trata de que los riesgos se disminuyan, es decir, que las personas no fallezcan, no hayan heridos, no hayan pérdida económica, no haya daño en la infraestructura, de manera de que en general todos los estudios demuestran de que es mucho más caro reaccionar frente a un evento que prevenirlo, porque cuando hay
un terremoto, cuando hay un tsunami, toda la inversión que se gasta en eso sale mucho más caro y además éticamente es mucho más poco ético, por así decirlo, aceptar la muerte de las personas. Entonces, el enfoque del marco Sendai tiene que ver con eso de que es mejor pensar en medidas preventivas de manera que estos daños se reduzcan mediante estrategias de reducción, cooperación internacional y sistemas de alerta temprana. Otro paréntesis importante que me parece relevante destacar de este estudio, y que yo ya lo he mencionado en otras reuniones, tiene un carácter particular, especialmente porque hay muchas agencias internacionales, el Banco Mundial, ¿no es cierto?, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de Desarrollo de América Latina, que hacen también estudios de esta naturaleza enfocados al cambio climático. Está muy de moda, ¿no es cierto?, que hay muchas. Pero este estudio trata de abordar todos los riesgos de una manera integrada, y eso yo creo que le da un potencial sumamente importante porque permite entender de mejor manera todas las interconexiones que se dan entre el riesgo y la gestión de él. Bueno, el marco Sendai entonces nos da prioridades. Una prioridad muy importante, comprender. A veces es algo que no siempre se hace. Se comienza a invertir en el tema de cambio climático, pero primero no se sabe dónde impacta, qué territorio estamos interviniendo. Entonces, comprender es muy importante. Fortalecer la gobernanza, que tiene que ver con justamente esta mesa, que es algo valiosísimo. Yo creo que es una experiencia, repito, de ejemplo para nuestro país. Cómo se establecen alianzas de largo aliento, por así decirlo, entre el mundo privado, entre la comunidad, para fomentar el manejo del riesgo. Invertir en la reducción de riesgo para la resiliencia. Al final voy a terminar con una reflexión. ¿Todo esto para qué? Para disminuir la resiliencia, porque esto se trata en el fondo de cómo enfrentamos la crisis y cómo salimos mejor de esa crisis. Porque ya no es suficiente el enfoque reactivo, ¿no es cierto?, paliativo, clásico, sino que hay que enfrentar un enfoque nuevo de la resiliencia que se va traslapando con el enfoque del desarrollo sostenible. Y obviamente dar respuesta a reconstruir mejor, que tiene que ver con la resiliencia, ¿cierto? Nos recuperamos ¿para qué? No para quedar igual, sino para quedar en un estado mejor. Ese es como el foco del marco Sendai y que interesa avanzar con este proyecto. La experiencia de los estudios que yo he participado también indica de que los estudios sectoriales de riesgo, riesgo por remoción de masa, riesgo por tsunami, si no se ven de manera integrada con el enfoque de desarrollo sostenible también son poco exitosos a largo plazo. ¿Por qué? Porque en el fondo cuando uno implementa un plan de gestión de riesgo también tiene que pensar en la sustentabilidad de este. Un área de riesgo que no solamente permita aminorar una inundación, sino que también me sirva como parque, como para la ciudadanía, que me aporta la sustentabilidad de las personas, vincular a la empresa con la gestión, etc. Y en ese sentido, otro marco que ampara este proyecto son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que derivan también de un estudio previo de ONU de los Objetivos del Milenio, que ahora se acotan, ¿no es cierto?, para la agenda, ¿no es cierto?, hasta el 2030, enfocado en 17 objetivos, que también son los objetivos que nos conducen y que nos orientan hacia este proyecto. La idea básicamente es asegurar aspectos como erradicar la pobreza, proteger el planeta, asegurar la prosperidad para todos. En base a objetivos, en base a metas. Los objetivos de desarrollo sostenible plantean 169 metas y 244 indicadores. Y la idea es que con este tipo de proyectos podamos ir mejorando esos indicadores y aportar en ese ámbito. Bueno, ¿cuáles son estos 17 objetivos? Todos los que aparecen acá, ustedes seguramente ya lo conocen. El proyecto va a incidir directamente en alguno de ellos. Evidentemente, temas como el cambio climático, temas de riesgo, de comunidad sostenible, y otros más indirectamente, como el tema de género, muy importante para nuestro proyecto, resaltar el rol de la mujer en la gestión de riesgo, pensando en ejemplos como Colombia, ¿no es cierto?, donde está el programa Guardianes de la Ladera, manejado por mujeres. La idea es un poco replicar ese tipo de conceptos en el caso chileno, donde la mujer cobra un rol muy importante en el territorio. Bueno, haciendo ese paréntesis conceptual, vamos a revisar los resultados que hemos obtenido, que se dividen en 8 aspectos, en 8 partes,
que son elementos descriptivos, ¿no es cierto?, del territorio, y que, repito, ¿no es cierto?, es un aspecto que interesa abordar desde el enfoque territorial, es decir, el enfoque espacial, del enfoque geográfico, en términos de demografía, aspectos sociales, económicos, infraestructura estratégica. Yo voy a llegar hasta la parte de la infraestructura estratégica, luego Mónica va a seguir con los aspectos físico-ambientales, cambio climático, yo también voy a hablar un poco de antecedentes históricos, obviamente, y antecedentes políticos institucionales. Todos esos elementos fueron parte de este primer informe, que repito ya fue entregado, está en proceso de revisión, ¿no es cierto? Y esperamos que sea, ¿no es cierto?, la base para ir construyendo lo que va en la fase 2 y 3. Bueno, parto entonces con la parte más general. Aquí estamos nuevamente también en una unidad espacial que es bastante singular para el manejo de riesgo y en verdad para la gestión territorial en Chile, que es la provincia. La provincia en general es una unidad que está entre la comuna y la región, ¿no es cierto?, intermedia, que quizás no ha tenido la fuerza suficiente como para aunar esfuerzo en términos de llevar o impulsar planes de esta naturaleza, pero que sí es muy estratégica porque justamente era la división que teníamos antes de la división del año 74 de regiones, ¿no es cierto? La provincia siempre fue la unidad que organizó el país político-administrativamente. Entonces, ese es un punto interesante porque en el caso particular de Quillota, esta es una provincia de largo data, por así decirlo, desde la creación, cuando era parte de la provincia de Valparaíso, hasta su actualidad, ¿no es cierto?, el 2010, cuando podemos decir que una provincia joven, de 8 años. ¿no? Por lo tanto, es una provincia que tiene una evolución histórica vinculada a la región de Valparaíso, y en este caso, el año 74 es cuando se crea esta división nueva con las regiones. ¿no? Ahora, entre paréntesis simplemente, o sea, piensen en el caso de Ñuble, provincias que se transforman en regiones. Yo creo que es interesante el enfoque provincial porque la provincia es como la unidad más ad hoc para enfrentar problemas que tienen que ver con interconexión de localidades cercanas, de flujo, de manejo de recursos, porque la región a veces se hace muy grande y hay distancias muy largas para que la gente vaya a obtener servicios, y la comuna a veces se hace muy chica. Pensemos en lo que pasa ahora mismo acá en Quillota, ¿no es cierto? Que acá Quillota, Calera, estamos en presencia frente a un área potencial metropolitana, futura. Entonces, eso es parte más más fácil de manejar como una provincia que como una comuna. Bueno, es una superficie de 1.600 km², y también hay una coincidencia con la cuenca de Aconcagua en términos físicos. Bueno, acá nuevamente tenemos la evolución histórica, no me voy a detener en eso. Simplemente decir que el año 2010 se crea la provincia de Marga Marga, donde Quilpué y Limache, y Limache salen de la provincia, conformándose la provincia con estas 5 comunas, ¿no es cierto?, que van a ser nuestro objeto de estudio, ¿cierto? Quillota, La Cruz, Calera, Quilpuela y Nogales. Acá tenemos nuestra área de estudio entonces, con estas áreas emergentes urbanas que van, repito, configurando un núcleo urbano importante acá en Quillota, La Cruz y con Calera, y estas dos localidades más periféricas que serían, ¿no es cierto?, Nogales e Hijuela en este eje. Bueno, veamos algunos aspectos demográficos. El informe es bastante grande, son más de 180 páginas, más conclusiones, introducción, anexos. Bueno, ustedes pueden revisar el informe ejecutivo, que un poquito condensa más. Acá no vamos a presentar todos los datos ni toda la información porque estaríamos todo el día discutiendo. Voy a centrar en los puntos más centrales. Lo primero es decir que es una comuna en desarrollo, en términos demográficos. No es una comuna que está estancada demográficamente ni que está a la baja incluso, sino que una provincia que está en desarrollo, que pasó de 175.000 a más de 200.000 habitantes. Podríamos decir que es la tercera provincia con mayor desarrollo en la región. Por lo tanto, es un punto importante y representa el 11,2% de la población regional. El 48% de la población, de la población es hombre y el 51% mujer. Nuevamente un tema de género que nos interesa recalcar porque ahí hay un rol importante de género. En términos demográficos, otro aspecto que estamos evidenciando muy importantemente es
el impacto de los inmigrantes en esta provincia. Al igual que sucede en todo Chile, ¿no es cierto? En Santiago, en regiones. Pero acá hay un tema que después lo vamos a ir relacionando con la actividad económica. Temas de, especialmente de trabajadores más informales, temporeros. Hay un 9,5% de inmigrantes en la región que se concentran en la provincia de Quillota. La mayor parte son argentinos, colombianos, venezolanos y haitianos, 13% haitianos, que no deja de ser menor. También en términos de vivienda tenemos un 88% de vivienda en estado aceptable, de acuerdo al último censo 2017, y obviamente destacar como punto para riesgo esta llegada de migrantes que no tienen una cultura de riesgo, muchas veces llegan de países donde no hay terremotos. Entonces, ¿qué podemos aportar con el estudio para ellos? O no tienen recursos para enfrentar un evento de esa naturaleza. Y nuevamente también un tema de género y de vulnerabilidad en términos de que el 20% de las mujeres de la provincia son mujeres, repito, y por lo tanto, y son no solamente mujeres, sino que son sobre mayores, que también denota un proceso que se está repitiendo en todo el país, que es un proceso de envejecimiento de la población. Es decir, cada vez la esperanza de vida es mayor y por lo tanto quienes van a enfrentar riesgo va a ser población más vulnerable, porque los ancianos, los niños, son los grupos más vulnerables frente a un evento de desastroso. Pobreza. También hay una situación bastante heterogénea. Tenemos una comuna con muy buen indicador, La Cruz, 6%, versus otra comuna como La Calera, con un 15% de pobreza. Perdón, acá 8 La Cruz, o Nogales con 5,7. Es decir, hay comunas, ¿no es cierto?, donde se concentra más la pobreza. En este caso, La Calera tiene una condición un poco más desfavorable. En términos de niños, también llama la atención alrededor de un 50% de niños que no están asistiendo a la educación preescolar. Esto también es importante para Reco, porque finalmente los niños son los que impulsan muchas veces los cambios culturales de educación en términos de Reco. Entonces, prestar atención también a ese dato. Bueno, y un 5% de la población es perteneciente a algún pueblo originario. En términos de salud, muy importantes, cada vez que hay un desastre importante, el primer punto donde acude la población va a ser los centros de salud. En el caso de la provincia tenemos solamente un hospital importante, de alta complejidad, y luego tenemos una serie de establecimientos de salud de niveles más inferiores, como postas o atenciones más básicas. En términos de demografía y población urbana, como ya les dije, hay un conglomerado urbano sobre 100.000 habitantes, que es Quillota, Calera, La Cruz, donde también estamos viendo dos procesos urbanos importantes, yo creo. Uno, un proceso de conurbación en torno a la vía de acceso, que eso hace que se produzca más congestión y mayor concentración de edificios, y otro también un proceso de periurbanización en torno a la periferia de la ciudad, ya sea con parcela de agrado o con gente que viene de Santiago o Valparaíso a vivir. Entonces, hay dos procesos que están conviviendo en términos urbanos que son interesantes y que transforman a esta gran conurbación en una ciudad media de importancia. Las ciudades medias, por lo tanto, son y esto yo creo que es el caso como clásico, yo entre otras cosas trabajo mucho el tema ciudad media, que intermedia entre el campo y los mercados nacionales e internacionales. Es decir, Quillota tiene un punto estratégico en términos de producción, en términos de servicios, de plataforma logística. Otro punto importante, bueno, el tema de la formación de la alianza, que ustedes saben mucho mejor que yo, se han identificado actores que son relevantes para esta mesa, y gran parte de estos actores son agentes sociales, representantes de juntas de vecinos o de otros centros comunitarios, pero también es importante la presencia, obviamente, de empresas y de el aparato público en esta conformación de esta mesa. Después vamos a referir un poquito más cuando entremos a la fase de dos de nuestro proyecto en este punto. En términos de aspectos sociales, bueno, esto es un problema a todo nivel de país, ¿cierto? Un problema de violencia, de asaltos, de inseguridad. Los valores son bastante parecidos a los valores nacionales.
de todas maneras es mucho menor al valor regional de la tasa de victimización y destacan también lamentablemente casos de violencia contra la mujer, que es un tema que también es importante resaltar. Un tema político, muy importante, aquí también la provincia tiene un rol muy destacado, donde el rol político de la mujer, especialmente en cargos de alcalde, son altos, 4 alcaldesas en la provincia, solamente Quillota tiene hay un hombre en el cargo, por lo tanto, repito, esto es algo que hay que apoyar y fortalecer, especialmente no solamente en temas alcaldicios, sino que también en los gobiernos, el gobierno regional, en los consejos comunales, en las distintas instancias de participación política como concejalas, por ejemplo. Respecto a la parte económica, ya lo decíamos, es una ciudad intermedia que tiene una vinculación directa con la actividad económica primaria, con la agricultura, que ha sido la clásica actividad que fomenta esta provincia, pero también con un número de empresas que comienza a operar, especialmente en las últimas décadas, en términos de plataformas de servicios, ¿no es cierto?, plataformas industriales, plataformas de infraestructura. Por lo tanto, este es un tema que también voy a abordar más adelante, pero aquí destacar simplemente que Quillota concentra la mayor cantidad de empresas respecto a la provincia. Disculpa. Sí. ¿Pero tener acceso al estudio que se está haciendo con la universidad? Un estudio socioeconómico que está debatiendo la Universidad de Valparaíso en conjunto con un programa que tiene la gobernación de Quillota y Angra, un convenio. Ellos tienen información súper relevante que a lo mejor también puede tomarse y levantarse para incluir en... Excelente, todo ese tipo de información es útil para levantar. En este caso, aquí estamos usando el servicio costo interno. Hay un paréntesis con el tema de los datos, ¿no es cierto? Hay muchos datos, por ejemplo, el de pobreza. No mostramos el índice de Gini, porque no está calculado a nivel comunal, porque no hay datos. El PIB tampoco está a nivel comunal. Entonces, todas las fuentes que pueda complementar es bienvenida, ¿no es cierto? Porque es muy difícil a veces acceder a la información y te agradezco esa información. Bueno, aquí está un poco el tema económico. Dos sectores importantes, la agricultura y el comercio al por mayor y al por menor. Son actividades que van dinamizando la economía de la provincia, especialmente en Nogales, en Quillota. Temas agrícolas, bueno, este es un tema bastante contradictorio también, ¿no es cierto? Pasa en Santiago, en otras ciudades. Los suelos agrícolas son escasos, son de alta calidad y muchas veces se pierden por la presión urbana. Entonces, aquí comienzan a haber interacciones que, repito, no hay que verlas unidireccionalmente en términos de riesgo exclusivamente, sino que hay que verlas en toda su implicancia de la sostenibilidad. ¿Cómo queremos ser una provincia sostenible si la urbanización va consumiendo los suelos agrícolas, que es la que da empleo y la que hace que la ciudad crezca y la provincia crezca? Entonces, aquí hay un tema de suelos valiosos que hay que destacar y asociado a cultivos. Y aquí el cultivo, que ustedes conocen, ¿no es cierto? Paltos destaca como un porcentaje importante de 70% de los frutales son paltos. Esta información, ¿cómo ustedes hicieron un estudio ustedes, no? ¿O lo están sacando de alguna...? En este caso, todo lo que estamos mostrando, porque ya lo dije, en un mes, solamente es recopilación de fuentes secundarias, son fuentes oficiales. En este caso, estamos trabajando con datos del censo agropecuario, con el catastro bosque nativo, con base de datos de servicios costo interno. Particularmente aquí estamos hablando de censo agropecuario. Porque ahora último, si lo vemos, la agricultura está cada vez más escasa por el asunto de agua. Claro. Entonces, por eso te digo, si acaso este estudio es como actualizado o se está haciendo un paralelo a lo... Vamos a llegar al tema de agua, que es un tema especialmente complejo y un tema que en el caso de la consultora Arrau es la especialidad, ahí lo vamos a ver en detalle, pero yo diría que en general, vuelvo al tema del problema de los indicadores. Por ejemplo, el problema del censo agropecuario, que tiene que ver con datos de cultivos y producción agrícola. El último censo es del año 2007 y lamentablemente no se actualizó el 2017. Bueno, entre medio hubo el problema del censo, que todos sabemos, del 2012, que derivó la atención. Bueno, eso es un tema político, etc.
No quiero dar responsabilidades, pero en el fondo pero hay un tema ahí de que las fuentes que estamos usando son las fuentes oficiales que el gobierno, el Estado proporciona, porque en el fondo es sobre lo cual uno puede operar y puede hacer un plan, en el fondo, que son los datos objetivos, los datos. Pero obviamente hay un tema de agua, que ya vamos a llegar a eso, yo lo dejaría un poquito pendiente cuando Mónica se aborde ese tema. Bueno, número de trabajadores, también aquí servicio puesto interno. Quillota concentra la mayor cantidad de trabajadores, muy importante para el objetivo de desarrollo sustentable de ciudades sostenibles y de producción económica, ¿no es cierto? Porque evidentemente si no hay actividad económica y una provincia que se está despoblando porque no hay oportunidades de empleo, ¿qué sentido tiene estudiar los riesgos si no va a haber gente? Entonces, este es un pilar importante, la economía, y eso demuestra que en este caso es un vector importante de desarrollo. Pensemos el tema de infraestructura estratégica. Esto, como les decía al inicio, hay que pensarlo como, y seguramente ustedes ya lo han conversado, ¿no es cierto? Cómo manejar el riesgo de una óptica integral, una óptica territorial. Si yo voy a analizar el riesgo en mi casa, por ejemplo, que es el diario vivir, el que yo manejo, ¿qué cosas tengo que preocuparme? Bueno, tengo que preocuparme en aspectos de cómo está mi casa, cuál es la zona segura, si hay un terremoto, dónde tengo que cubrirme. Ese tipo de aspectos importantes. En ese sentido, la vialidad es muy importante. ¿Dónde tengo que evacuar? En mi casa, si hay un terremoto, ¿por dónde tengo que evacuar? Ya, tengo que evacuar por el pasillo. Y si el pasillo está con un mueble obstruido, se me cae y muero. Ese tipo de perspectiva es la que tenemos que emplear en este estudio y la que estamos empleando para ver la infraestructura estratégica. Lo mismo pasa con otro tipo de eventos. ¿Qué pasa si en una casa hay un incendio? Bueno, tengo que tener un extintor, tengo que tener un plan de evacuación, tengo que caracterizar las zonas seguras como un evento socionatural. ¿O qué pasa en un evento antrópico? ¿Qué pasa si me asaltan? Bueno, tengo que tener una estrategia de protección. Entonces, ese enfoque que uno utiliza para proteger una casa como propietario es el que tenemos que usar para el enfoque del riesgo de la provincia, de cuáles son las infraestructuras que me permiten responder mejor a ese evento catastrófico. Bueno, en este caso, importante, y lo conversaba en el café, ¿no es cierto?, con una representante. La provincia solamente tiene, podríamos decir, dos accesos, uno sur y uno norte. ¿Qué pasa si hay un terremoto? ¿Qué pasa con los puentes? Ahí hay un tema que hay que prestar atención cuando veamos más vulnerabilidad de la infraestructura. ¿Qué pasa con la infraestructura del agua potable? ¿Qué pasa si hay un corte? Bueno, están muy común, ¿no es cierto?, los cortes de agua potable, especialmente en verano. Basta pensar en los casos de Santiago, 2015, 2017, donde hay aluviones en la parte alta de la cordillera por lluvias de verano y se colapsa el sistema de producción de agua potable porque hay mucha turbidez y se corta el agua. ¿Qué hacemos con la provincia si nos pasa eso? ¿Dónde podemos sacar agua para abastecer? ¿Cuál es el rol del agua potable rural, por ejemplo? Clave en los asentamientos rurales. En este caso destaca el caso de Esmal, ¿no es cierto?, donde hay fuentes de agua superficiales y subterráneas que abastecen la obra principal, Acueducto La Vega, que, repito, también hay que saber dónde está, en qué estado está y cómo mejorarlo en caso de una crisis. Infraestructura energética, otro punto importante. La comuna consume mucha energía, pero también produce mucha energía. En este caso, en la provincia tenemos dos estaciones termoeléctricas, Nehuenco 1 y 2, pero también tenemos líneas de transmisión, donde están operando más de 10 empresas, Endesa, Chilquinta, AES Gener, etc. Por lo tanto, son empresas que también suministran no solamente energía para la provincia, sino que para todo el sistema interconectado, pero en caso de emergencia, ¿qué pasa con eso? ¿Se podrían ver afectados por un terremoto? ¿Qué pasaría? Tenemos, volviendo al ejemplo de la casa, ¿qué pasa si hay un apagón? ¿Tengo las velas compradas o tengo un generador a petróleo? Bueno, ¿tengo el petróleo? Sí. Perdón, ¿eso podría pasar con los nuevos medidores inteligentes o no? Bueno, es un tema que no manejo en detalle. Yo soy geógrafo, me veo más el territorio, no veo la parte tan energética, pero claro, yo creo que tiene sus cosas buenas y malas. Bueno, lo malo es obviamente el tema de que quizás ahí hay un tema de que no se está pagando por
medidor tradicional, pero lo bueno es que es un sistema en línea que podría mejorar los sistemas de consumo, de monitoreo, de indicadores. Yo creo que hay un tema positivo, potencialmente, pero no quiero casarme con una... La gente también está optando mucho más por los paneles solares. Claro. También está... Eso lo digo yo. Entonces, como pensemos este tema como la casa, ¿cierto? Si yo en mi casa hay un corte de luz, ¿qué voy a invertir? Estoy pensando en la etapa 3, ¿no es cierto? ¿Voy a invertir en paneles solares para abastecer la energía? ¿O voy a comprar más petróleo para tener un generador? Entonces, ¿o voy a comprar vela nomás? O sea, eso es lo que tenemos que discutir con ustedes. ¿Cuáles son las prioridades que ustedes ven para la provincia? ¿Sí? Solo de la curiosidad, ¿qué opinas tú al respecto de eléctrica frente a un riesgo de solar? Por cierto, la energía renovable es lo óptimo, ¿cierto? Los paneles solares, la energía eólica. Además que tenemos todas las potencialidades como país para aprovechar ese recurso. Por lo tanto, yo creo que hemos avanzado bastante. A propósito que ahora es la COP25 en Chile y el Ministerio está haciendo balance, en términos de energía renovable estamos bastante bien, en términos de conversión energética. Ahora, pero aquí hay que improvisarlo con nuestra provincia. No estamos en una provincia que provee energía hidroeléctrica. Estamos en una provincia más mediterránea, sin tantos recursos de esa naturaleza, y quizás podemos explorar lo solar, porque tenemos ahí una ventaja comparativa gigante. Bueno, termino con esto, no sé cómo puede, ustedes me avisan. Ya, no voy para allá. Comunicación, nuevamente, el tema de la comunicación. ¿Qué pasa si hay el terremoto? No hablo de tsunami porque una de las cosas buenas de la provincia es que estamos protegidas del tsunami. Y hay un problema menos. Estamos protegidas de volcanes. No tenemos un volcán al lado, como Santiago. Entonces, bueno, pero un terremoto puede afectar todo el territorio. Bueno, pero más bien podría ser entendido como un paleovolcán, no un volcán activo. ¿Qué pasa si se cortan las comunicaciones? ¿Cómo los comunicamos con el hijo, con la mamá? Bueno, cada vez cobra más relevancia la comunicación Wi-Fi, por ejemplo. ¿Cómo yo me conecto? Siempre colapsa la línea, ¿cierto? Los mensajes colapsan con el terremoto. Bueno, ¿qué otros sistemas alternativos podemos pensar para comunicarnos en un protocolo rápido de respuesta a un evento? Ese tipo de cosas son importantes. Comunicaciones abarca mucho más, obviamente. Abarca aspectos de prensa, de radio, televisión, como por ejemplo acá las radios que operan, muy importante. No sé si la parte de comunicaciones o la asociación de prensa participa en esta vez, sería bueno quizás, pero yo creo que también juega un rol importante, no solo en la difusión, sino que también en actuar en la emergencia, porque la comunicación es uno de los primeros aspectos más relevantes cuando uno aborda estos temas de riesgo. Bueno, y termino con esto, comunicación. Para dejarle, no sé si vamos al break ahora o... No, continuemos. Ya, okay. La idea es que podamos hacer algunas preguntas porque efectivamente está en una etapa de caracterización. ¿Qué significa la caracterización? Significa que se han levantado datos, se ha levantado información, como dijo Cristian, de fuentes secundarias, de datos oficiales, que plantean una panorámica de ciertos elementos que componen la provincia, por comuna. Si uno hace una mirada rápida, por ejemplo, a la interdependencia económica, por ejemplo, que tiene cada una de las comunas, nos vamos a dar cuenta que una de las comunas, si me podéis mostrar, por favor. Este gráfico es bien interesante. Entonces, si se dan cuenta, este gráfico, si lo alcanzan a ver, aspectos: construcción, transporte, actividades inmobiliarias, empresariales, comercio, agricultura. La Calera, su dependencia económica es de comercio. La Cruz, puede ser Hijuelas, agricultura. O sea, cuando hacemos un análisis de riesgo territorial, nos podemos enfocar en futuras problemáticas, vamos a hacer perspectiva con los datos. Si yo esta misma información me meto y la cruzo con... Perdón. ¿Dónde está agua? Más adelante.
Ya, todavía no llegamos a esa parte, que esa la vi yo. Ya, vamos a llegar a una parte que después vamos a entender, donde los datos económicos yo los puedo cruzar con los datos hídricos de la zona. Y puedo entender la dependencia de uno y del otro. Frente a una sequía, en una zona altamente agrícola, lo más probable es que afecte la economía territorial. Y cuando afecta la economía territorial y la economía local, ya estamos hablando de palabras mayores. La influencia que tiene un aspecto o un factor sobre el otro es directamente proporcional a lo que le va a suceder a las comunidades y la vulnerabilidad que tiene ese territorio. Andrés. Acá me plantean una consulta que hizo relación con el mismo cuadro del aspecto económico, pero ¿puedes ir así? Sí, quizás con el dedito ahí. ¿Ese? Dice la cruz, la barrita verde, actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler. Y también sale actividades agrícolas, ¿cierto? Y comercio por mayor y menor, como estos dos últimos como los grandes rasgos económicos, y el verde como actividades inmobiliarias. La consulta es que en términos perceptivos es que la actividad inmobiliaria ha adquirido gran crecimiento, pero yo entendería por el gráfico que en realidad esta actividad inmobiliaria no está generando un movimiento económico importante para la comuna, sino que las platas, por ejemplo, de alguna forma sencilla, están yendo a otro lugar, o que el gráfico estaría sin actualizar. No, o sea, igual la base es la fuente del año 2015. Lo que podría suceder es que también aquí uno podría hacer un flashback en el tiempo respecto a los datos. Y te podrías encontrar que quizás en el año 2010 esta barrera era mucho menor. ¿Por qué es más visible para ti? Porque ha crecido, quizás ha crecido más de lo que era en el año 2010. Entonces, para hacer una revisión, habría que hacer una revisión histórica del comportamiento de ese dato. Y porque ahí los terrenos de agricultura les cambian estos suelos para hacerlo en vivienda. Por ejemplo, la mayor parte eran fincas y ahora son condominios de Avenida Santa Cruz a la Avenida 21 de Mayo. O sea que el troncal uno ve la diferencia. No, por supuesto, pero también eso también tiene que ver con los cambios del plan regulador. Si han existido cambios en el plan regulador, lo más probable es que se haya generado una oferta también inmobiliaria que haya permitido que esto crezca. O es que uno no lo sabe, por eso habría que, después en el análisis de la información, por eso una caracterización. Aún no hemos hecho... Sí, pues, de eso se trata el estudio. El estudio se trata de levantar datos, de que ustedes observen estos datos, por eso es súper importante que ustedes pregunten. ¿Ya? Porque las percepciones que ustedes puedan tener respecto a algunos de los datos acá, puede ser que sean correctas o puede ser que sean equivocadas. Por lo tanto, también es importante también lo que usted nos plantea. Como lo dijo Jorge, también ellos están haciendo un estudio sobre variables socioeconómicas del territorio y que pueden nutrir el trabajo también que se está desarrollando en el estudio. Quizás puede complementar, quizás no estamos tan equivocados respecto a lo que se está haciendo también del análisis socioeconómico del territorio. Sí, solo acotar. Si puedo agregar una cosita sobre el gráfico nomás, es que esa distribución corresponde a la cantidad de empresas según rubro. Entonces puede que la actividad de inmobiliaria, digamos, sea muy grande, que ustedes lo vean en todas las calles, pero son pocas empresas que están dedicadas al tema, porque son empresas más grandes. Entonces lo agrícola puede ser, habría que ver ahí el tema de la generación de empleo, de la cantidad de dinero que mueve ese rubro. En el documento que presentan, ¿sale ese detalle? Yo creo que está el detalle de la cantidad de empleo según rama de actividad, pero si es que uno quiere ver la cantidad de dinero por rama de actividad es más difícil. Claro, sobre todo las matrices no están en las ciudades como Quillota, sino están en Valparaíso, Santiago, pues son empresas a veces más regionales. Puede ver, que no lo tenemos en la presentación, pero creo que está en el informe, es la cantidad de empleo que genera cada una de las actividades de los rubros económicos. Lo que pasa es que las empresas no siempre tendrían la gente de la comuna, ellos traen su gente de afuera. Entonces no representa a la comuna de la gente que no suele pasar, es un efecto... O sea, eso pasa como en muchos lugares, casi todos los lugares. Es interesante porque además nos permite tener una visión mucho más general del territorio. Este dato también es importante. Yo creo que la configuración del territorio también tiene que ver con los tiempos históricos. Perdón, antes de continuar. Sí.
Pero toda esta información está recabada en base al Servicio de Impuestos Internos del año 2015, de lo que hablábamos anteriormente. Pero ya son 3 años atrás. ¿Qué pasa ahora en la actualidad? ¿Ya? Por favor, hay un tema de actualización, que no siempre las bases de datos se actualizan inmediatamente. Terminó el 2018, pero los datos de 2018 no los vamos a tener ahora. La labor que ustedes van a ejecutar va a ser esa entonces. Para ver qué realidades está. Es que eso no depende de nosotros, depende del servicio de estudios cuando libera esa información. Muchas veces van desfasadas 1 o 2 años. Es importante diferenciar una cosa, porque en la caracterización, por eso les pido atención, en la caracterización uno tiene datos base. Los datos base nos dicen una cosa. Y la realidad es otra. No es tan así. ¿Cuál es la idea de este estudio? Lo explicamos en algún principio. Nosotros vamos a trabajar con fuentes secundarias, que son los que nos permiten tener una caracterización respecto a datos oficiales del territorio. Lo que nosotros vamos a hacer después, vamos a trabajar con un análisis de percepciones. ¿Qué significa? Las percepciones que tiene la comunidad respecto a los territorios y respecto a la realidad en la que se desarrolla. A partir de esas dos fuentes, nosotros vamos a hacer como un análisis crítico. Vamos a reflexionar y vamos a hacer propuestas en función de eso. Porque puede ser que en alguno de los datos, por la prolijidad de los datos, el 2015 es una buena fuente. Puede haber variado muy poco. O sea, puede haber variado cuánto dura un dato. No, en general esa base se podría decir que es como actual, con respecto, por ejemplo, a la demografía, que tenemos que dar 10 años para un nuevo... Por lo tanto, yo lo encontraría como válido. En términos técnicos, es difícil tener como la fuente del día. Pero sí, algunos investigadores trabajan de 5 años, otros trabajan con 10. Sí, por eso el censo era un tremendo problema, porque al final tenía un dato totalmente desactualizado. Aquí se trabajó con el censo actual para que ustedes... Por favor. Quizás a lo mejor los datos con respecto al crecimiento demográfico, 10 años no es mucho, pero en el tema del suelo, por ejemplo, que hablan acá la gente de la sociedad civil, en La Cruz, durante los últimos 2 o 3 años ha sido muy significativo. Eso lo estamos viendo directamente con el cambio de uso de suelo, que estamos usando imágenes plazas del año 2017. Entonces, eso está más actual que el servicio de impuesto interno. Eso yo quería hacer una acotación que viene en una lámina después, el tema de la inmobiliaria. Una cosa es la percepción territorial de cuánto ha crecido la ciudad, cuántas poblaciones nuevas hay, ¿cierto? Dejo a la Mónica entonces para que siga. Por favor, hagan todas las preguntas. No pierdan la oportunidad de aclarar sus propias dudas. Por favor. Voy a terminar la idea para el tema de la inmobiliaria. Una cosa es lo que sucede en el territorio de que han crecido ciertas poblaciones nuevas, ¿cierto? Y otra cosa es que el número de empresas que hay detrás de eso, que a lo mejor puede ser 1 o 2 y se ve así una barrita, pero en términos de superficie puede ser más la percepción que uno ve en la realidad. Entonces, son distintos tipos de análisis que se pueden hacer. ¿Cómo estamos con el tiempo? ¿Continuamos o hacemos un break? Podemos hacer las preguntas finales y después vamos al receso y retomamos con la... ¿Sí? Igual podemos preguntar después, tenemos tiempo para eso. Sí. Es que ahí tenemos 2 preguntas. Ya, acá primero, Gafán pudo después y después Andrés. Vamos. Ya. Con respecto al ítem de pobreza, ¿cuál es el criterio que se considera para considerar pobreza por ingreso? Bueno, es una gran pregunta porque en verdad la pobreza se puede medir de distintas formas. Hay una pobreza multidimensional y una pobreza como clásica o estándar. La pobreza estándar es con ingresos. Obviamente ahí se considera el sueldo mínimo como umbral de... si está sobre ese umbral se considera pobre, o sea, no pobre o bajo eso. Ahora, el sueldo mínimo es también algo discutible, porque uno puede decir que no es tan mínimo, no es tan básico, bueno, pero esa es otra discusión. Pero lo que hace la CACEN, que básicamente es preguntar el ingreso por hogar, considerando todos los ingresos autónomos y subsidiados. Y en base a eso se hace un total por hogar y se ve si está sobre ese umbral de sueldo mínimo y se calcula. La otra pobreza multidimensional tiene que ver por sectores, en términos de educación, salud, empleo, etcétera, con los estándares que también se consideran como básicos o mínimos, en términos, por ejemplo, de educación. Un hogar que solamente el jefe de hogar llegó hasta educación básica incompleta, se considera pobre indirectamente. O que tiene una vivienda sin ningún tipo de estructura o servicio, también se considera pobre. Entonces hay formas indirectas de determinar la pobreza.
lamentablemente la CACEN, como su nombre lo indica, es una encuesta, no es como el censo, que es abarca el universo completo, por lo tanto siempre el dato va a tener una pequeña debilidad, por decir, no es 100% completo, pero... ¿Perdón? En esa encuesta existen los pobres falsos. También, o sea, hay un tema que uno podemos discutir. Eso es falso. Pero no se hace el cruce con el equipo social y hogares y el porcentaje de vulnerabilidad que existe Eso es lo más fácil. La ficha CAS no hemos realizado eso, pero también tiene sus debilidades. No toda la gente se inscribe a la ficha CAS. Pero bueno, ahí tenemos nuevamente el problema de las fuentes oficiales. Nosotros no podríamos en un mes ir a todos los hogares de la provincia a decir cuánto eso es imposible. Recuerden que es un análisis de riesgo, no es un análisis de pobreza. Entonces, al final del día, lo que nosotros buscamos es tener ciertas panorámicas, es tener ciertas perspectivas generales del territorio. No nos vamos a meter así en lo más detallado de lo que significa la pobreza, incluso en términos ideológicos no podría decir que hay otro tipo de pobrezas también. Por favor, pregunta. Sí, tiene que ver con la estructura de investigación que se está haciendo, ¿no es cierto? Sí. Estamos trabajando con información que no es de este año y obviamente nunca va a ser del mismo año. Tienen de un par de años hacia atrás, que es con lo que normalmente se trabaja, pensando en el largo aliento que tiene hacia el futuro todo lo que se está haciendo hoy día, y lo que decías tú, de hacer una proyección como de lo que se estima, de lo que se piensa, siempre va a ser sesgado a lo que es real. Entonces, no sé si acaso habrá alguna herramienta, alguna forma de poder hacer una proyección que sea un poco más acotada a la realidad que a la percepción de las personas, porque la percepción siempre va a cambiar en torno al lugar donde viven, a su forma de ver las situaciones, ¿no es cierto? Entonces eso va a ser una percepción que nos va a dar muchos picos distintos en relación a la realidad. Entonces una proyección en base a una herramienta podría ser mucho más favorable, ya que no vamos a tener la información del día a día. Entonces hay una metodología propuesta por la consultora, ganó la licitación a propósito también de su análisis de percepción. Nosotros en PNUD también creemos algo muy parecido. Esto es como la talla del portonazo, no sé si alguna vez la han escuchado o no. No quiero hacer el portonazo. No, mire, pero es una talla bien divertida porque ¿cómo se llama esta comuna donde no hay auto? Caleta Tortel. ¿Tortel? ¿Cómo se llama? Tortel. No hay auto. Y le preguntaban a la ciudadanía cuál era su mayor temor. Drogas y los portonazos. No hay autos en Tortel. O sea, eso la gente le preguntaba a la gente. A los portonazos, y no hay portonazos, es por lo que ven en la tele. Es por lo que transmiten los medios de comunicación. Pero estoy diciendo algo que es real, algo que no estoy mintiendo, que es real. Drogas, tienda, alcoholismo, tráfico, perfecto. Segundo, portonazos. No hay autos en Caleta Tortel. Bueno, sí, entonces, a eso me refiero de que uno cuando uno hace un análisis territorial, a través de percepciones, siempre debe tener una buena caracterización, porque si hay cosas que escapan a la caracterización, sí, podrían analizarse, pero no son datos interpretables por este estudio. Porque no tienes la fuente para poder seguir indagando. Quizás puede salir una buena información, una buena referencia respecto a un riesgo en el territorio, pero que quizás fue algo ocasional, o algo que en el fondo vio en la tele. El chupacabras puede ser. Oye, resulta que hay un mito en un territorio que dice que anda el chupacabra dando vueltas por ahí. Y quizás todas las personas te dicen lo mismo, pero no tenemos ninguna fuente oficial que nos hable de eso. Entonces no podemos indagar en ese tipo de cosas. Nosotros lo que hacemos en el fondo es llegar a generalidades. Es lo que hacen las investigaciones. ¿Ya? Yo contaría simplemente en el fondo que, claro, si encontramos datos de proyección de población, los vamos a usar, obviamente. Claro, el problema es que muchas veces no está a nivel de comunal, pero la idea también cuando lleguemos al punto de generación de escenarios de riesgo, abordar justamente ese punto. Con las fuentes oficiales que hayan en términos de proyección. Cambio climático, por ejemplo, tenemos proyecciones. Y podemos ahí trabajar un poco ese tema. Población también puede ser, uso de suelo también, pero no todas las variables podemos proyectarlas. Porque incluso la institución pública la puede hacer. Perfecto. ¿Otra duda, consulta? Por favor. Una consulta, soy de FAL. Entonces lo que se indica ahí del agua potable, hay un error más o menos grave. Entonces me gustaría de que
si fueron a conversar con EFAL, digamos, a preguntar cómo se suministra el agua potable, digamos, en la parte urbana de la provincia, digamos. Porque ahí se nombra al acueducto de Las Vegas, y el acueducto de Las Vegas no tiene, si bien está ubicada territorialmente, digamos, en la provincia, pero sus abastecimientos principales de Quilpué hacia allá, digamos. Limache, Quilpué, Viña, Valparaíso, no los sectores nuestros. Sí, bueno, todavía venía después el tema un poco hídrico, pero en respuesta a la consulta está súper bueno el comentario, porque esto es lo que se encuentra en los documentos de la bibliografía, en las fuentes oficiales, y eso claramente se tiene que verificar y rectificar porque aparece una obra como relevante, si en el fondo no está bien así. Pero lo que se presenta es lo que está en las fuentes y que hay que verificar, y para eso también las reuniones se toma nota de esa observación, para poder hacer las revisiones. Yo les voy a explicar una cosa que pasó en el estudio Chacabuco. En el estudio Chacabuco, el análisis de las fuentes que se hizo fue exhaustivo, al igual como nosotros le hemos solicitado a la gente de Arrao, y algunos datos y algunas informaciones no estaban actualizadas, o estaban actualizadas o estaban en proceso de publicación oficial. De hecho, hay un par de estudios que se está haciendo PNUD acá en el territorio también respecto a temas ambientales, que es un estudio bien elaborado, bien desarrollado, pero que aún no es oficial. Entonces, nosotros no podemos recurrir a una fuente no oficial, ¿me explico? Porque al final del día, lo que nosotros estamos haciendo para el territorio es entregar un instrumento que tiene como el sello del PNUD, que va a ir firmado por la gobernación, validado por esta mesa, y va a ser, al final se va a transformar en un documento oficial. Pero para que tenga esa legitimidad, tiene que siempre apelar a lo que es legítimo, no sé si me explico. A veces puede ser un poco confuso, incluso tramposo, pero al final del día, en las conclusiones, en las sugerencias, en las recomendaciones, en los análisis críticos, uno puede decir efectivamente esta información que está aquí presente no es actualizada porque según las fuentes planteadas por EFAL, entrevistado con la gente de EFAL, nos plantean que esta actualización no es real. Por lo tanto, tú has sido un análisis y has sido una propuesta para que quienes están a cargo de hacer la información oficial ya se pongan las pilas y la actualicen. ¿Me explico? Claro. Así funciona el sistema. Uno quisiera que fuese lo más prolijo posible en el fondo, donde todas las personas funcionaran así como funciona Suiza, Alemania, Japón, no sé, pero estamos en un proceso de desarrollo todavía como país. Aún nos faltan algunas cosas que mejorar, faltan mejorar algunos estándares, por lo tanto, estos estudios son un esfuerzo también para poner en la discusión y decir, bueno, hay información que no está actualizada en el sistema, por lo tanto, ¿cómo alguien, como una autoridad o como una persona toma una decisión en función de un dato no actualizado o algo que no es real, en tiempo real, sin la debida información o sin el debido análisis crítico? ¿Me explico? ¿Me explico? Ya. Claro, y si también hay un antecedente que lo puede hacer llegar, se lo agradecemos. Ya. Dicho eso, vamos al break. Ya, 15 minutos, a las 12 volvemos. De nuevo, ahí sigue Mónica y las preguntas. ¿Ya? Gracias.